perdió habla, perdió todo, y ella decía que era Alzheimer infantil, le habían diagnosticado. Mira, lo voy a investigar, prometo investigarlo. Yo Mm, conozco casos de Alzheimer muy, muy prematuro, pero entre los 30 y 40 años, pero tan sí. chico no. Me llamó la atención a mí, en TikTok lo vi. Sí, no, la verdad que no. Sí, y se lo quería comentar antes que me olvide. No, no, está bien, y está bueno que me comentes así lo investigo. Ah, Ujú. me interesa mucho, vivo investigando. Pero eso de que nos escuchan es real, ¿eh? Nos escuchan los pensamientos. O sea, yo estoy pensando en algo, voy a googlear y me encuentro con lo que estoy pensando. ¡Apa! Sí, ¿No? ¿No les pasa? Que están, no sí, hablando, pensando en algo. sí, 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 a mí me llamó la atención porque dije, ¿qué onda acá? Sí, sí, a mí me pasa seguido eso. A ver, dicen que en realidad los celulares escuchan inteligencia artificial como Alexa o como todo ese tipo de aparatos, pero no sé, tampoco voy a entrar en la paranoia de sentirme escuchada No, por no, no, todos por favor. lados porque no conviene. No, no. Así que bueno, a ver, quiero ver más o menos cuánto está, somos unos cuantos, está bueno. Vamos a Hola, empezar yo. buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. En realidad ya es de noche. Vendría a ser buenas tardes, ¿no? Hasta las 8. ¿Cómo le va? Bien, vos. Bien, todo tranquilo. Vamos a Bueno, decir, todo tranquilo. con Estoy frío. medio engripado, tengo el equipo de 20, 14 están resfriados y con mocos y ya cuando al mínimo estornudo ya nos tenemos que guardar. ¿No? Por una cuestión de lógica, que trabajamos con gente y no podemos andar contagiando. Y cuando es a la inversa, también nos tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos un paciente que está con mucho catarro y todo, y bueno, la asistente anda con guantes por toda la casa y barbijo y doble barbijo, porque si no es un ir y vuelta, ¿no? Ir y venir con los bichos de un lado para otro. Valen tiene una oreja ahí que vi recién, no la llego a ver, pero vi dos orejas. Primero vi una, mirá lo que es esto. Un oyente que no quiere, en realidad se quiere ir, se va a aburrir. Quiere Bueno, estar aupa mío, entonces. claro, sí, sí, bueno, eso pasa con las mascotas. Yo me encierro para que mis gatas no comiencen a molestarme, se me pasan por acá arriba, por acá, por la Sí. espalda. Bueno, vamos a arrancar entonces, ya que terminamos con Alzheimer. Espero que no haya quedado ninguna duda. Si quedó una duda, o si no la hablamos ahora, callen para siempre. No, cualquier cosa, cuando apenas tengan dudas, me lo dicen y charlamos de nuevo de los temas. Vamos a ver hoy demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es un término que se utiliza para un grupo de enfermedades cerebrales, ¿sí? Que afectan los lóbulos temporal y frontal, por eso es frontotemporal, ¿sí? El lóbulo frontal, Profe, disculpe, sí, ¿me repite? No, ¿me repite un toquecito que se me tildó el celu? repito todo el toque, espera que admito a alguien. La demencia frontotemporal es un término que describe un grupo de enfermedades
cerebrales que afectan los lóbulos frontal y temporal. El lóbulo frontal es el que comanda u organiza, ¿sí?, el razonamiento, las emociones y el movimiento. El temporal también, a ver, el frontal se va a encargar de todas, en realidad de todas las funciones cognitivas, ¿sí? También de la memoria, el juicio, la planificación. Y el temporal, la memoria también, el sentido del oído y algunas partes del habla, ¿sí?, del lenguaje. Así como en el Alzheimer, el primer síntoma visible en un paciente es la pérdida de la memoria inmediata o a corto plazo, en la demencia frontotemporal, el primer síntoma es el cambio en la conducta. ¿Sí? En la conducta, en el carácter, en la personalidad. No así en la memoria. Si bien la memoria la va a perder, ¿sí?, con el avance de la enfermedad, el primer síntoma es un síntoma en lo conductual. El paciente comienza a comportarse de manera inusual, ¿sí? Y eso es lo que extraña. En realidad es una enfermedad por estas características que médicamente se diagnostica muy tarde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una persona tiene al padre que de repente, de un momento a otro, comienza a contestar mal o a tener conductas inapropiadas, no lo va a llevar al médico por eso, ¿sí? O sea, el médico se lo lleva por otro tipo de cosas, no por una mala conducta. Por lo tanto, una vez que hay otros síntomas, aparte del problema de conducta, es ahí donde se decide llevar al médico, ¿sí? Por lo general, siempre la cadena de médico, la cadena es primero al clínico o a su médico de cabecera, y él es el que lo deriva, ¿sí?, a su neurólogo o a un neurólogo o al psiquiatra, pero por lo general primero pasan por el neurólogo. Y es ahí donde, mediante una historia clínica con todos los síntomas, una evaluación por imágenes, por lo general con una resonancia o una tomografía, y exámenes psicológicos, diagnostican una demencia frontotemporal, ¿sí? Pero ya les digo, se diagnostica, o sea, la enfermedad es diagnosticada 3, 4 años después de que ya se instala, ¿sí? Porque al principio pasa desapercibido. Yo tengo un paciente con demencia que, por ejemplo, la familia nos cuenta o nos contaba al principio que ellos descubrieron, o sea, ellos comenzaron a notar en él cambios. Era una persona súper simpática, muy agradable, y de repente comenzó a ser una persona con mal carácter y antipático. Y eso no le llamaba la atención, porque a nadie le va a llamar la atención. Aparte, es una enfermedad que
comienza en una edad joven, ¿sí? A partir de los 65, 70 años, 65, digamos. O sea, que cambie su manera de ser no era algo como para llevarlo al médico. Hasta que cada vez estas conductas iban haciendo cada vez más inapropiadas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, él jugaba al golf y se peleaba con todos los compañeros cuando estaba jugando. Vieron que el golf se juega en una calma bastante importante, ¿no? Porque hay mucha concentración, es un clima súper calmo. Bueno, él pegaba y a los gritos, ¿no? Daba los golpes a los gritos, inclusive cuando le salía mal se enojaba y llegó a revolear un palo de golf. No a nadie, pero sí lo revoleaba al aire. Y cosas que inclusive socialmente eran tan mal vistas que empezó a quedarse sin compañeros en ese ámbito, ¿sí? Pero no había otro tipo de síntomas. Después, a medida que fue pasando el tiempo, nosotros llegamos a la vida de este paciente 4 o 5 años después, ¿sí? Ahí cuando nosotros comenzamos a ir, tenía este tipo de conductas, su memoria estaba conservada, podíamos hablar tranquilamente, estaba situado en tiempo y espacio, solo que estaba un poco más chinchudo, ¿no? A lo que ellos me contaban cómo era, nosotros lo notábamos más chinchudo. Esto era el principio, ya después se empezó a complejizar. Estos cambios de conductas se llaman conductas inapropiadas socialmente, ¿sí? Porque de repente, no sé, este hombre, por ejemplo, este paciente, se le había puesto entre ceja y ceja el portero del edificio. Entonces, cada vez que pasábamos y lo veíamos, lo insultaba. Sin razón alguna, lo insultaba. Si yo le preguntaba cuál era la razón, al principio no me sabía decir qué era lo que decía. Después me armaba, ¿no? Historias para justificar ese maltrato. No, porque es un pelot esto, porque es un aquello, porque el otro día no sabés lo que hizo, yo salí y estaba baldeando la vereda. ¿Y cuál es lo malo de que esté baldeando? No, y porque me mojé la suela de los zapatos, ¿no? O sea, todas eran motivos que él sentía como para insultarlo al pobre hombre. Tal es así que llegó un momento que yo hablo con el encargado y le dije, mirá, nosotros vamos a salir de tal hora a tal hora, lo que te voy a pedir es que cuando vos veas que estamos bajando por el visor del ascensor, te vayas. Porque si no, es realmente después llevarlo a la calle enojado y hasta que se le pasan 4 o 5 cuadras y yo todavía lo sigo teniendo totalmente, ¿no? Enojadísimo por la presencia de él. Y bueno, el Perdón, muchacho lo profe, entendió. Sí, perdón que la interrumpa. no. Entonces, lo que tienen es cambios de conducta, Cambios de de conducta síntomas, y de no de, comportamiento. no de memoria. No de memoria, exacto. Y, y es como que se la agarran con una persona en específica, el cambio de No, conducta o en general, digamos. no, puede ser en general. Él en este caso particular tenía a esta persona, como que no la quería. Pero si de repente íbamos caminando y una persona nos pedía permiso para pasar, la puteaba. Claro. ¿Se entiende? Es difícil de diagnosticar. Es difícil de diagnosticar en ese, al comienzo, por eso digo que se diagnostica mucho tiempo después, cuando ya hay otros síntomas. Porque Claro, al principio es un cambio de carácter, o sea, no hay un síntoma, otro síntoma, ¿no? Que digamos, bueno, puede ser, no sé, candidato a ser evaluado o válido para evaluar. No, es un cambio de conducta. A él, por ejemplo, le gustaban los chicos, ¿no? Y a esto voy con las conductas inapropiadas. Entonces, cada vez que íbamos por la calle y veía un chico, lo quería abrazar. ¿Se entiende? Entonces, imagínense
este escenario, ¿no? Yo con el paciente caminando tranquila, con un niño de frente que lo quiere abrazar, a la madre que no entendía nada, que, o sea, lo quería matar prácticamente, porque es lógico, a ver, si yo voy por la calle con mi hijo y viene alguien y lo quiere abrazar, no sé, ahora mis hijos son grandes, pero cuando eran chicos no sé qué hubiera pasado conmigo, ¿no? ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Obviamente, cada vez que pasaba esto, la que estaba en el medio intercediendo era yo. Por eso es una de las razones, porque no solamente pasa con una persona con este tipo de demencia, con una persona que pierde la inhibición, también puede pasar. ¿Se entiende? Si yo voy por la calle y voy con mi paciente y voy con algo que a mí me identifique como profesional y a él como paciente, como el ambos, me va a resultar más fácil salir de esta situación. ¿Se entiende? Porque le puedo explicar, como más de una vez expliqué, no, mire, discúlpeme, él es mi paciente, está transitando en un momento difícil de salud, le pido 1000 disculpas, pero me da vuelta y me voy. ¿Sí? Y así lo mismo con los perros, a él le gustaban los perros, entonces cada vez que veía un perro se quería tirar encima del perro, y bueno, son situaciones complicadas que uno logra sortear, ¿sí? Vemos un perro, caminamos por otro lado, vemos un chico, cruzamos la calle. Otra de las situaciones, por ejemplo, no miran para cruzar la calle, o sea, ellos cruzan. ¿Se entiende? Es ahí donde también comienza a correr peligro su propia vida, porque si cruza la calle sin mirar si viene un auto o cómo está el semáforo, es un peligro. ¿Sí? Esto es todo al comienzo. ¿Sí? Después se va a ir complejizando y ahora lo vamos a ver. Con respecto al lenguaje, comienzan con afasia. ¿Se acuerdan lo que es la afasia? Que lo vimos en Alzheimer, ¿sí? Esta afasia puede ser de expresión o puede ser de comprensión o ambas, ¿sí? En el caso de este paciente, voy a traer este paciente como un caso clínico para ir hablando de él, porque es uno de los últimos pacientes que hemos tenido con este tipo de demencia. Tenemos dos, en realidad. Tiene ambas afasias, ¿sí? La de comprensión y la de expresión. ¿Qué quiero decir con esto? No habla y no capta consignas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo nombro, lo único que va a captar va a ser el nombre. Ahora, si yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin nombrarlo, me mira como si no le hubiera dicho nada porque no logra entender qué es lo que le estoy diciendo. ¿Sí? Y obviamente perdió el lenguaje. O sea, tiene lo que se llama afasia de expresión, no habla. Puede omitir vocablos, puede decir cuidado, puede decir uy, 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 ¿sí? Ante alguna, no alguna actividad, pero por ejemplo, a él siempre le gustaron los autos. Su mundo laboral eran los autos. Si ponemos un programa en la tele con autos, sobre todo si es una carrera, puede llegar a decir uy, 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 o cuidado. ¿Se entiende? O si lo llevamos, porque ahora ya está en silla de ruedas, si lo llevamos a la plaza, por ejemplo, como le gustan los chicos y hoy ya no tiene este impulso de abrazarlos, tranquilamente se lo lleva a la plaza a que vea a los chicos jugando y puede llegar a decir cuidado. ¿Sí? Pero nada más. O sea, perdió totalmente el lenguaje. Esta pérdida del lenguaje no es de un día para otro, es paulatina, ¿sí? Comienza al principio con olvidarse la palabra que está por decir, ¿sí? En una frase completa. ¿Sí? Comienza con esto de
sentir como que sabemos que lo tiene en la punta de la lengua y no le sale, y uno tiene que ayudarlo y ante la ayuda reacciona, ¿sí? Puede llegar a recordarlo al principio, o sea, por eso digo que es gradual esta pérdida del lenguaje, ¿sí? Hace 5 años, cuando nosotros comenzamos con él, hablaba, no paraba de hablar, de a poquito fue perdiendo, hasta que hoy no, ya directamente no habla, dice estos vocablos nada más. También, ¿alguna duda hasta acá? De paso me tomo un mate. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Bien. Otra, aparte de estas dos situaciones, comienza a medida que va transitando la enfermedad, ya en una fase media, una fase intermedia, con los trastornos en el movimiento. ¿Sí? Y estos trastornos en el movimiento son movimientos parecidos a los movimientos de la enfermedad de Parkinson, que la vamos a ver, si Dios quiere, la próxima, no en la otra, más o menos, por ahí. Y estos síntomas pueden ser, en algunos casos, no en todos, temblores, rigidez, espasmos o contracciones musculares, mala coordinación en los movimientos, esta mala coordinación en los Perdón, profe. movimientos. Sí. ¿Quién pregunta? ¿Qué dijiste? Mala. Mala coordinación en los movimientos. Esto se nota en la marcha, ¿sí? Cuando el paciente va caminando, comienza al principio con una lateralización, ¿sí? En la marcha. Vieron que nosotros caminamos balanceando los brazos, ¿sí? Y siempre vamos en línea recta, ¿sí? Siempre vamos derecho hacia adelante. Los pacientes que comienzan con estos problemas en los movimientos, nos vamos a ir dando cuenta que él va caminando y a medida que va caminando se va yendo para un costado. Pero en la marcha no es que se va el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy caminando al lado de él, yo por lo general suelo llevar a los pacientes del lado de la pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa tengo la pared para sujetarlo si es necesario. ¿Se entiende? Si yo me pongo del lado de la pared, me siento, sí, quizás es algo mío, pero siento como que no tengo lugar de acción. Claro, o sea, prefiero llevarlos a ellos del lado de la pared. Ahora, en el caso, por ejemplo, de este paciente, nosotros íbamos caminando y yo me daba cuenta que yo cada vez iba más del lado del cordón de la vereda porque él iba caminando más para ese lado. ¿Se entiende? Entonces yo lo que hacía era con mi propio cuerpo ir llevándolo, o sea, yo mantenía la rectitud en el paso y a él lo iba acomodando para que no se fuera, porque yo, es más, yo le decía, si seguimos caminando así voy a terminar trepada en un árbol, porque en realidad yo cada vez iba más para el lado del cordón. Esto tiene que ver con esta lateralización, ¿sí? Que es al principio. Después, más adelante, comienza con lo que se llama asinesia. ¿Sí? La asinesia es
Y esto lo vamos a ver más en profundidad con Parkinson, porque es uno de los síntomas que también tienen Parkinson. Nosotros se llama asinesia o le decimos frozen. Sienten el pie, ¿sí? Como que está pegado al piso y no pueden despegarlo del piso. Esto lo que provoca es un gran temblor en la pierna, ¿sí? Por lo tanto, al intentar caminar, se frenan con eso, comienzan a temblar y eso es lo que le puede provocar una caída. ¿Mm? Hay otro trastorno en la marcha que es la festinación, que es el cambio de velocidad repentino cuando van caminando. El caminar son pasitos cortos, imagínense una persona de aproximadamente 1,70 m haciendo pasitos bien cortitos, ¿sí? Arrastrando los pies, y de repente, de la nada, te cambia el paso. O sea, va lento, rápido, lento, rápido. Esto también le provoca, ¿sí? A esto le sumamos la cinesia, le provoca una caída de cabeza, ¿sí? Se van hacia adelante. La rigidez suele ser, o sea, la rigidez es muscular y suele ser en los miembros inferiores y en las manos. ¿Sí? O sea, siempre ¿En va a dónde, haber... ¿Cómo? profe? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿En dónde? En los miembros inferiores, que son las piernas, y en las manos. ¿Sí? O sea, pueden llegar a quedar con las manos apretadas así, ¿sí? Como si estuvieran agarrando algo. Y cuando uno intenta abrir la mano, duele. ¿Sí? Porque la rigidez duele. No son, bueno, no son episodios de rigidez, porque eso es en el Parkinson. Acá es rigidez. O sea, pueden estar todo el tiempo con una pierna rígida, ¿sí? Que no tiene movimiento. Si yo quiero, o sea, de hecho uno le hace hacer ejercicios, ¿sí? Con las piernas y le hace flexionar las piernas, una de las dos piernas no la va a poder flexionar, ¿sí? Pero va a estar rígida, dura. Les puedo asegurar que yo intento con este paciente cada vez que voy, flexionarle la pierna y le pongo la pierna en mi pecho y yo hago fuerza con él y no la muevo. ¿Se entiende? Si está sentado, lo hago con él sentado y pongo su pie arriba de mi pierna y la voy empujando y no se mueve. Las piernas no le duelen, las manos sí, porque él tiene las manos cerradas así, con los dos dedos así, y los pulgares, de tanto tenerlos cerrados, se les hace ampolla. Ahora le consiguió, la mujer le consiguió una bolsa de semillas, entonces lo que hace el asistente es doblar la bolsa, que queda una bolsa así más o menos, la calienta un ratito en el micro, le abre la mano y que es, agarre la bolsa, entonces no la tiene así, la va a tener así. ¿Se entiende? O sea, hay que ir buscando la manera de que ellos puedan abrir esas manos. Tienen, en algunos casos, algunos pacientes, no todos tienen terapias de kinesiología, pero bueno, o sea, el kinesiólogo no va todos los días, ¿sí? O sea, hasta ahora nunca he conocido ninguna persona que tuviera un kinesiólogo, no, sí, conocí uno, que tenía kinesiología todos los días, pero por lo general la obra social les da 10 sesiones, una cada 2 días en una semana, 2 veces por semana. Obviamente con el correr de los años, porque es una enfermedad larga, ¿sí? El paciente termina en silla de ruedas, obviamente,
ya llega un momento que la dificultad para caminar es tal que ya no puede dar los pasos. Entonces, bueno, termina en silla de ruedas. Igualmente uno intenta pararlos, aunque no pueda caminar, uno los para. ¿Sí? Los va rotando de posición y todo para evitar las escaras también. Si el paciente está 24 horas, 24/7 acostado, se va a escarar. Y si lo tengo sentado, también se va a escarar. Entonces hay que ir moviendo, ¿sí? Ayudándolo, levantándolo. Si puede dar 1 o 2 pasos bien, si no, se lo vuelve a sentar. ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahí va a comenzar a ver también con el correr de la enfermedad problemas en la deglución, ¿sí? Al paciente le comienza a dificultar tragar, no masticar, ¿sí? O sea, en el proceso de la alimentación, él puede masticar, ¿sí? Arma lo que se llama el bolo alimenticio, el tema es que no lo puede tragar. Si lo logra tragar, corre el riesgo de broncoaspirarse. ¿Mm? Esa broncoaspiración lo que va a causar va a ser una neumonía broncoaspirativa. ¿Sí? Que no es una neumonía viral, no es bacteriana, es una neumonía por la mala deglución. Eso no implica que a los pulmones no les vaya afectando si el paciente hace neumonías por aspiración seguidas, ¿sí? Eso puede provocar EPOC, puede provocar insuficiencia respiratoria, o sea, hay un montón de consecuencias, ¿sí? Y con los líquidos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El problema de deglución no es solamente con los sólidos, sino que también con los líquidos. Toma líquido, lo traga mal, lo que toma va a parar a los pulmones, se descompone, se hace una neumonía broncoaspirativa, ¿sí? Para evitar la broncoaspiración, la broncoaspiración es muy común en los adultos mayores, pero hay que tratar de evitarla porque no está bueno que haga neumonías, ¿sí? Broncoaspirativas a repetición. Lo que se hace es cambiarle el modo de la alimentación. Espere, aguárdenme un segundito que quiero contestar. Claro, a ver, lo que tienen con la cinesia es que se quedan parados, pero una de las piernas comienza a temblar, porque lo que va a querer hacer por reflejo es levantar el pie para seguir caminando. ¿Sí? Imagínense que ustedes están caminando y de repente se les pega un chicle en la suela de la zapatilla. Lo que van a querer hacer es levantarlo, ¿sí? Bueno, imagínense que no lo pueden levantar. Al hacer fuerza, el miembro empieza a temblar. ¿Sí? Eso es básicamente la cinesia. ¿Se entendió? Bien. Lo que les voy a pedir es que abran los micros y me pregunten, porque este mensaje lo vi de casualidad, porque vi que había 51 mensajes. No lo puedo leer, o sea, no llego a leerlos. Entonces, abran el micrófono y hablen, pregúntenme. Pues si no llego, en serio, no llego a leerlos. Bueno, con respecto, sigamos con la deglución. Cuando comienza a ver este tipo de problemas, estos trastornos en la deglución, se le cambia la manera de alimentarse, de alimentarlos. ¿Cómo? Se le empieza a procesar la comida, ¿sí?
la comida va procesada y los líquidos van a ir espesados. Los líquidos se espesan, hay un solo, bueno, ahora creo que por internet, por Mercado Libre está entrando otro, pero el único laboratorio que hace un polvo especial para espesar los líquidos es Vago. Y el producto se llama Espesan. Cuando comiencen a trabajar con adultos mayores lo van a ir escuchando más seguido, porque es muy normal que los adultos mayores comiencen con este tipo de problemas, ¿sí? Sobre todo con los que tienen problemas, obviamente, en la deglución. Es un polvito que se pone al agua, no le altera el sabor al agua. Igual a algunos adultos, sobre todo los que están lúcidos, no les gusta porque es horrible. En realidad es tomar gelatina, ¿sí? Sin sabor. O sea, esto dicho por un adulto. Tómalo vos a ver si te gusta, me decían. Y no, la verdad que nunca lo probé, pero ya ver el agua tipo jarabe da un poco de impresión. Pero a uno le va buscando la vuelta, tomará jugo, y bueno, igual, es, la verdad, a la vista es desagradable. Este es el primer paso, ¿sí? El cambiarle la alimentación. Si con esto el médico evalúa y ve que se sigue broncoaspirando, va a ir al siguiente paso, que es la sonda nasogástrica. ¿Sí? Acá ya se lo alimenta directamente por vía. ¿Sí? Ya no come por boca, come por vía, y el agua también se le pasa por ahí. Es un procedimiento quirúrgico, se hace en quirófano. Profe, ¿cómo Y se llama la sonda gástrica? Sonda nasogástrica. Ah, nasogástrica. Nasogástrica porque entra por la nariz y llega hasta la mitad del estómago. Obviamente es un procedimiento totalmente invasivo. Inclusive al principio, ya después, una vez que se acostumbran, no, pero al principio duele. O sea, yo no me puedo imaginar la molestia que debe ser tener un caño en la nariz que me llegue hasta la mitad del estómago, ¿sí? Y que hay que cambiarlo cada 2 meses, si es que no lo expulsa antes, hay que hacer un cambio de sonda, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínense que por esa sonda va a pasar una alimentación que tiene la consistencia de un yogur que se usa como un suero. ¿Vieron los sachets de suero? Los sueros que van por vena, bueno, así, pero es un líquido blanco o amarillito que tiene todos los nutrientes que tiene que tener el ser humano. O sea, el paciente no va a bajar de peso ni se va a debilitar, al contrario, porque tiene todos los nutrientes que necesita, pero no pasa por la boca, sino por una sonda que va por la nariz y llega al estómago. Es bastante invasivo, doloroso al principio, ya después dicen que se acostumbran. Y el tema A mí es cuando me que, la ¿cómo? A mí me la pusieron para un embarazo, a mí me pusieron el embarazo y al principio molestaba y cuando a los 2 meses me la sacaron sentía un vacío que me faltaba algo adentro, Claro, porque me había acostumbrado. Cuando me la sacaron me claro, sentía rara por dentro. Sí, claro, duele al ¿viste? principio. Bueno, yo tengo un paciente que usó sonda nasogástrica porque se había negado a comer, estaba internado, no quería comer nada y los médicos, o sea, sin medir palabra, vinieron un día, lo llevaron, lo sacaron de la habitación, lo llevaron al quirófano, le enchufaron la sonda y ahí o comés. Porque en realidad no tenía ningún tipo de inconveniente para comer. Estaba negado, no quería comer. Y no quiero, bueno, no quiero nada. Usted se tiene que alimentar. Si no se alimenta por un lado, se va a alimentar por el otro. Entonces le pusieron la sonda. Estuvo una semana con sonda. En un momento yo estaba con él y porque sí podía tomar líquido, porque en realidad no había nada que le prohibiera comer, ¿no? Inclusive le traían la comida por las dudas, por si él quería comer y no, se negaba. Y yo veo, o sea, la sonda iba pegada con una cintita
con una cinta adhesiva para que no se moviera. Y yo en un momento veo que la cinta estaba demasiado abajo, ¿no? Y en un momento hace achus, estornuda y voló la sonda para cualquier lado. Y esto es porque al tragar, la sonda se va moviendo. Se mueve, se mueve, se mueve hasta que llega un momento que se expulsa. ¿Sí? Ahí es donde tienen que volver a llevarlo y volverle a colocar otra sonda porque sale de una manera asquerosísima esa sonda. Yo no sé si vos llegaste a ver tu sonda. No, no, en verdad cerré los ojos. Todo Bueno, cuando hice el proceso porque yo de chica tuve bulimia y cuando quedé embarazada no toleraba alimentos algunos. Bajé 40 kilos en un mes y todo lo que me ingería el cuerpo ni siquiera me podían bañar porque hasta el olor del agua me hacía vomitar. O sea, no había claro, forma, mi estómago se cerró a tal punto que me tuvieron que sondear para alimentarme porque mi cuerpo no toleraba nada. claro, Entonces eligieron sondearme para alimentarme así, más que estaba claro, embarazada. obvio. Pero no quise ver directamente, fue, y es más, sentí como que una garraspera cuando salió y como que me sentía vacía después. Claro, sí, sí, porque es un cuerpo extraño que está en la mitad del tuyo. Es obvio, pero sale de un color que parece que inclusive tuviera moho adentro de la sonda. Pero eso porque pasa la alimentación y el agua, ¿no? Porque se la Mm. limpia con agua. Y el paciente se hidrata por ahí también, ¿no? Después hay otras maneras de hidratar a los pacientes que es de forma parental, que es por subcutánea, pero bueno, eso no es algo que nosotros podamos hacer. También van a tener en todo el transcurso de la enfermedad llantos y risas de manera, primero, inusual y en momentos que no tienen nada que ver. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, mirando, no sé, mi paciente miraba dibujito animado y se largaba a llorar. Y no era porque en realidad le traía llanto el dibujito animado, sino porque su propio estado anímico lo hacía llorar. ¿Sí? O la risa en los momentos en que no sé por qué te reís y no te estoy diciendo nada gracioso. ¿Sí? Pero esto tiene que ver con todo este proceso de la falta de comando de los lóbulos. ¿Sí? Los lóbulos se terminan borrando en realidad. ¿Sí? La lesión es esa, básicamente. Comienzan a encogerse, ¿sí? Hay un encogimiento de los lóbulos, pero terminan de borrarse. La causa, como siempre, se desconoce, no se sabe cuál es. El día que se encuentre la causa se va a encontrar la cura, eso lo digo siempre, y en todas las patologías con síntomas de demencia. Porque no existe una medicación para la demencia frontotemporal. Lo que sí se hace es darle a los pacientes una batería de medicaciones para paliar los síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, se les suministra quetiapina para bajar los estados de excitación. Al principio de la enfermedad se les da memantina, ¿sí? Porque si bien la memoria al principio no se altera, a medida que va pasando la enfermedad sí terminan perdiendo parte de la memoria, ¿sí? Pero bueno, le dan memantina por las dudas, le dan donepezilo, que es para el estado de ánimo, le dan, si tiene problemas en el sueño, le dan un corrector de sueño, más alguna otra medicación para alguna enfermedad de base. El paciente termina tomando 8 o 9 comprimidos a la mañana, 8 o 9 por la tarde, y en realidad es solamente para los síntomas. ¿Sí? Porque es una enfermedad progresiva que no tiene cura y no hay manera de curarla. Profe, disculpe, ¿es como el Sí. acné?
¿Cómo? ¿Es como la enfermedad de acné? No. Es una ¿No? enfermedad, si bien es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad más bien del adulto mayor. Ujú. Se da solamente en hombres, ¿sí? Habrá una mujer en 1.000.000 de hombres, pero es una enfermedad que se da mayormente en los hombres. Y comienza, ya le dije, a partir de entre los 40 y 65 años. Es una enfermedad que tiene 5 fases. ¿Sí? La demencia frontotemporal tiene 5 fases. En la primera fase, que es aun cuando o sea, la patología todavía no se ha diagnosticado, porque en realidad, recuerdan que le dije que se diagnostica mucho tiempo después. A ver, al principio es un cambio de carácter, nada más, el paciente mantiene su independencia, ¿sí? Aunque ya hay aparición de estos síntomas, pero estos síntomas tienen que ver con este cambio conductual, ¿sí? Por lo tanto, todavía puede mantenerse, puede vivir solo, es autómata. En la fase 2, acá ya la enfermedad ya está diagnosticada, porque ya va a empezar a tener otros síntomas, ¿sí? Ya va a empezar a necesitar ayuda para la ejecución de algunas tareas de la vida diaria. ¿Sí? Igual todavía mantiene su independencia. No total, pero sí puede mantener, ¿sí? Puede, por ejemplo, ir al baño solo, se puede bañar solo. En la fase 3, se nota una mayor necesidad de ayuda, ¿sí? Porque ya, por ejemplo, o sea, con respecto al habla va a tener bastantes problemas, va a tener problemas en el movimiento, ¿sí? Va a caminar de manera lateralizada, se puede tropezar y uno no sabe por qué, hasta que comienza a observar bien el paso y ahí se da cuenta que está teniendo, ¿sí? Asinesia, que tiene festinación. La asinesia es más alevosa, ¿sí? Esto se da más adelante. Todavía puede bañarse, cambiarse, alimentarse solo, ¿sí? Hay que tener ciertos cuidados, por ejemplo, cuando, sobre todo, a ver, sigo insistiendo con el tema de la parte conductual, ¿por qué? Porque puede llegar a tener cambios en el carácter repentinos, de repente estando con nosotros, ¿sí? Enojarse por nada, tienen, a ver, tienen temas, ¿sí? Se fijan, ¿no? Tienen una fijación en un tema determinado y esa fijación puede durarle toda la jornada, al día siguiente se olvida. Pero si, supónganse, comienza con una idea, ¿no? No sé, mi paciente un día llegó y estaba súper alterado. Cuando yo llegaba, la mujer estaba todavía, se iba luego,
estando la mujer no pasó nada, ella estuvo 10 minutos, yo llego y la mujer se va. Cuando se va la mujer, ahí empieza como, yo lo empecé a notar raro, ¿no? Como que murmuraba, se levantaba, se iba, volvía, se sentaba, así más de una vez. Le pregunto qué le pasa, porque todavía puede hablar, ¿sí? O sea, tiene este problema de olvidarse la palabra, pero uno lo ayuda y ellos pueden. Entonces me empieza a contar que estaba enojado porque se enteró que la mujer le era infiel. Y estuvo como 1 hora y media, pero recontra enojado con que la mujer le era infiel y mi mujer me es infiel. Y a lo que yo le preguntaba, entonces uno trata de hacerlo hablar para que se desahogue, ya que estaba tan enojado, y bueno, si yo lo hago hablar, se desahoga, cuanto más rápido se desahogue, más puedo sacarlo, porque cuando están así enojados, lo puedo desviar de la atención, pero puedo inclusive hasta hacerlo enojar más, porque todavía están situados, todavía son coherentes, digamos, entre comillas, son coherentes, y se pueden dar cuenta de que yo no lo estoy escuchando, por ejemplo. Entonces uno le sigue la conversación. Entonces me contaba que estaba ofendidísimo porque se había dado cuenta que la mujer lo engañaba con su hermano. Él tiene un hermano, y él estaba ofendidísimo por eso, cosa que no nada que ver, o sea, más fuera de lo real, eso era imposible. Y él está completamente ofendido y enojado con eso. Bueno, cuando terminó de hablar, logró expresar todo, le dije, bueno, vamos a caminar y de ahí después vamos a tomar un café y seguimos charlando el tema y se le fue el tema, se olvidó. Distracción, listo, lo que a él le gustaba era salir, caminar, ir a tomar café, bueno, hicimos todo eso. A medida que fue pasando el tiempo, yo esto se lo comento a la mujer, pero se lo comento como una cuestión, en realidad como algo muy gracioso, y me termina contando que en realidad el tema había sido al revés, que él había intentado, antes de casarse con ella, ponerse de novio con la hermana de ella, porque él tenía 3 hermanos y ella tiene 3 hermanos, y una de los hermanos es la hermana mayor, creo que es, mayor que ella, es mujer. Y él le había tirado los perros a la hermana. Como la hermana lo rebotó, se puso de novio con ella, ¿no? Y digo, mira cómo son las cosas, o sea, mira lo que trajo de su memoria y cómo dio vuelta la historia, porque en realidad, o sea, él decía que ella le estaba metiendo los cuernos y nada que ver, había casi sido al revés, ¿no? Y así un montón, un día, por ejemplo, suelen también confundirse las realidades, ¿no? Tienen una confusión de realidades. Por ejemplo, uno le cuenta algo y ellos lo toman como propio, ¿no? Y eso le puede llegar a causar angustia muchas veces. En este paciente, por ejemplo, también había nacido en la familia un bebé que sería como el sobrino nieto de él, ¿no? Porque era el hijo de una sobrina, ¿no? Bueno, no son un familiar muy lejano, que ellos se veían muy seguido porque compartían casas en el country y todo. Bueno, él, convencido que esa criatura era de él y que a él no se lo dejaban ver, porque la mujer le dijo, nació el hijo de, no me acuerdo, la sultana, pero ahora no lo podemos ir a ver porque es muy bebé. Y él convencidísimo de que ese hijo era de él, que la mujer no lo dejaba ir a ver, que cómo podía ser. También ese día me tuvo como 1 hora y media hablando de su hijo. Entonces ahí otra vez llevándolo, salimos, hicimos actividades. O, por ejemplo, un día se había agarrado, pero enojadísimo, con un locutor, es un animador de tele, ¿no? Había un programa en esa época de tele donde estaba, creo que Listorti.
y el programa era en una verdulería, y él tenía una verdulería enfrente, y él me decía, ¿a vos te parece? No me saluda, me ve todos los días, porque acá está, esa verdulería es esa que está acá enfrente, y no me saluda, y saludaba a la tele, porque ellos no logran sí, en algunos casos inclusive suele ser gracioso, no logran distinguir la tele de la realidad, ¿no? Igual si se enojaba con Listorte, tenés razón. Sí, yo decía, y también si es un salame, a mí no me gusta Listorti. Pero, y él estaba, pero recontra enojado con Listorti, porque ¿cómo puede ser que no me salude? Y se paraba, y se paraba frente a la tele, y lo miraba y le decía, sos no le decía ingrato, le decía otras cosas, porque también, ¿no? O sea, tienen una boca, todo lo reprimido lo sueltan. Comienzan con un lenguaje procaz, ¿no es cierto? Total y absolutamente. Estas conductas inadecuadas de las que le hablo tienen que ver también, tienen un gran, una gran connotación sexual, ¿no? El ir caminando por la calle y empezar a mirar de manera que uno dice, no, por favor, o sea, nos van a pegar a vos y a mí si seguís mirando así, ¿no? Porque un día estábamos sentados en un bar y estaba así. Y yo lo miraba y él seguía, y él me sacaba la vista, ¿no? Porque estaba mirando un escote, no era ni siquiera una mujer, era un escote lo que estaba mirando. Y yo le decía, por favor, o sea, tratemos inclusive, como no le quitaba la vista de encima, lo di vuelta. Me senté al revés, lo senté del otro lado, porque no me quedaba otra. Y él me decía, ¿pero por qué? Porque sí, porque yo me siento más cómoda acá, y lo senté del otro lado, ¿no? Entonces ahí ya, o sea, le desviamos la vista y ellos cambian. Pero en ese momento era, digo, acá va a venir la mujer y lo va a cachetear, o sea, yo me imaginaba, ¿no? Situaciones que, bueno, había que evitarlas de alguna manera. Por eso digo, al principio suelen ser graciosas, ¿no? Hay un montón de situaciones que si uno las toma con humor, inclusive ellos la pasan bien. El tema es relajarse y buscar el humor en todo. Es decir, es necesario en algunos casos. En la fase 4, ya la vimos, no, todavía no. En esta fase, el paciente ya depende de otro para la mayoría de las cosas, ¿sí? Para comer, para bañarse. Digamos que también como en el Alzheimer sufren de apraxia, ¿sí? Por lo tanto, de repente uno puede llegar a pensar que el paciente no come, por ejemplo, porque no tiene hambre, ¿no? Pero yo voy a ir probando. Si yo veo que yo le corto la comida, le acerco el tenedor y come, no es porque no tenga hambre, sino porque no sabe que en realidad lo que tiene frente a él es un plato y lo que hay adentro del plato es comida y lo que esa comida él se la puede comer y cómo comerla. ¿Se entiende? O de repente vamos a notar que si yo le pongo, no sé, un plato de ravioles, intente agarrarlo con la mano teniendo los cubiertos al lado. Esto tiene que ver con que los cubiertos le pasan desapercibidos. ¿Sí? Y en la fase 5, acá ya es una persona dependiente un 100%. Ya en esta última fase el paciente no camina. Algunos, depende del subtipo de demencia frontotemporal, pueden no hablar. ¿Sí? Algunos pueden llegar a hablar, pero los que hablan ya no estaría dentro de la coherencia.
¿sí? Porque pierden. La noción temporoespacial también la pierden. La noción de los vínculos también. Ya acá en la última fase hay no solamente un deterioro cognitivo muy profundo, sino que también está acompañado por un tema motriz, un tema de deglución seguramente. ¿Sí? Y posiblemente sea, y bueno, obviamente que no hay control de esfínteres, ¿sí? El control de esfínteres también se va perdiendo con el tiempo, ¿sí? Yo, a ver, el tema de los pañales uno lo tiene que ir evaluando a medida que va pasando el tiempo con el paciente. Si yo veo que, por ejemplo, a ver, el paciente se orina y no se dio cuenta que se está orinando, ya ahí es evidente que hay una falta de control de esfínteres, ¿sí? Ahora, si el paciente dice, me hago pis y no llega al baño, ahí ya quizás, o sea, obviamente va camino al no control, ¿sí? Porque este es un indicio, pero quizás todavía no es momento de pañales. Todavía podemos ir probando con, hoy por hoy hay algo intermedio que es la ropa interior de contención, ¿sí? Que es como un pañal, pero en realidad es la mezcla de un pañal y un calzoncillo o una bombacha grande. Eso lo que va a hacer es que si se olvida, no se va a filtrar tanto, ¿sí? Como si no tuviera pañales. Y esto, a ver, esto siempre se habla con la familia y muchas veces la familia es la misma que se niega al uso de pañales. ¿Se entiende? Pero esto porque tiene que ver mucho con lo que es el mecanismo de defensa de la negación y el no poder entender que el padre o la madre o el marido o la esposa en este caso no, porque no hay mujeres con demencia frontotemporal, sí hay hombres, necesitan usar pañales. O sea, el pañal es como una manera de atraso. ¿Se entiende? Entonces es muy difícil que entiendan que el familiar ya no controla esfínteres, que ya necesita. Le dicen, no, hay que hay que llevarlo al baño cada 3 horas. Está bien, yo lo llevo al baño cada 3 horas, pero si en ese momento no hace y se orina después, es lo mismo. O sea, yo puedo probar, pero yo no le puedo corregir la micción. ¿No? Se le dice micción al orina. Yo no puedo controlar a qué hora, o sea, ¿cómo? O sea, no puedo controlar mi propia micción, no me puedo poner horarios para ir al baño. ¿No? O sea, el horario uno es un reloj biológico el que uno tiene, uno no puede ponerse el horario. Bueno, tampoco le podemos poner horario para miccionar al paciente. Hay muchas veces que eso la familia no lo entiende y lo va a empezar a entender cuando le empiece a pasar a ellos, ¿sí? Con el propio paciente. ¿Se entiende? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, 2, 3, 4. Bien. Vos dijiste que los lóbulos se van encogiendo hasta Sí. borrarse. ¿Hay Ujú. algún estudio que se realiza para ver eso? ¿O Sí, cómo se determina? una tomografía computada o una resonancia magnética. En Perfecto. ambas se Se ve, bien, va viendo la lesión. Sí, sí. bien, perfecto. ¿Alguna más? Sí, yo, profe. En Sí. realidad no es una pregunta, sino que me preguntaba que creo que lo tomamos muy naturalmente esto del cambio de conducta.
por eso no es diagnosticado como muy temprano, porque Claro. es, no, yo lo digo y también muchas veces escuché, no, sí, ya está grande. O sea, esos comportamientos de enojo, es Claro, como que lo tomamos muy natural. claro, tal cual. Mira, yo me acuerdo que cuando nosotros recién empezamos con este paciente, la misma hija me decía, porque, a ver, para mí siempre fue en ese momento, ahora ya no habla, ¿no? Tampoco se expresa, es muy expresivo con los ojos, pero no es, o sea, no es el mismo paciente que nosotros teníamos hace 5 años. Pero cuando empezamos era súper simpático. Yo lo hablaba con la hija, ¿no? Lo que pasa es que los hijos, y en este caso la mujer, él tiene mujer y tiene 2 hijas mujeres también, tienen una visión diferente a la que tengo yo del paciente. ¿Se entienden? Para mí él es un paciente, para ellos es el papá y es la esposa. Por lo tanto, lo que yo veo es completamente diferente a lo que ellas ven, porque yo en un momento, un día, digo, no, pero tu papá es súper simpático, porque aparte era simpático de verdad. Con vos. Eso porque no sabes lo que era con nosotros. A mí me tenías un bando, ¿no? Me lo dice una hija. La otra hija, no, mi papá era terrible, era un dictador, era la otra hija, la mujer. No, no sabés cómo era insoportable. Vos no sabés el carácter de miércoles que tenía. Por eso justamente no nos dimos cuenta. Porque que él le gritara a alguien, para mí, me decía la esposa, era normal. Que a mí, entonces la mujer me contaba situaciones, ¿no? Donde evidentemente se lo notaba a él, que había sido un hombre muy machista, y ella había sido una mujer bastante dominada por el hombre. Entonces, verlo así enojado, dando órdenes, para ella era lo más normal. Y también, aparte de naturalizar, hay una negación. Porque hoy, todavía hoy, la familia, sobre todo la mujer, te dice, ay, no, hoy no camina porque hoy no tiene ganas. Y vos decís, no camina porque no puede, porque ya el cerebro no le está mandando órdenes a las piernas para moverse. No es que no camina porque, no es que no colabora porque no se le canta, porque aparte llega un momento que tampoco podemos pedir colaboración. Nosotros decimos, paciente colabora o no colabora, cuando de repente yo al paciente, para levantarlo, le puedo decir, agarrame de los hombros. No me agarres del cuello, me agarras del cuello, me contracturas toda, pero así agarrarme de los hombros que yo te levanto. ¿Se entiende? Ahora, a un paciente que no comprende, no le puedo decir, agarrame de los hombros. Lo que hay que hacer es cargarle los brazos de él en mis brazos y abrazarlo y levantarlo. No, pero hoy está re vago. No está vago, no puede, ¿no? O de repente ellos si quieren que sí o sí lo hagamos caminar. Y ya hacerlo caminar es hacerlo sufrir. Y no logran entenderlo eso. Y no logran entenderlo porque para ellos el marido, sobre todo para la mujer, el marido tiene un problema cognitivo nada más. Y asumió que tenía un problema cognitivo después de 3 años de estar, o sea, de ya tener diagnosticada la enfermedad. Y si uno habla con ellos y le dice, bueno, pero más o menos, ¿cuánto hace que vos creés que él está con estos síntomas? Y en realidad puede ser que 4 años. ¿Se entiende? Y esto me lo dijo a mí hace 5 ya. Y hoy todavía no habla de la enfermedad como enfermedad. O sea, ella habla como que tiene un problema cognitivo. O sea, no pueden asumirlo. Y yo me he sentado con ella, hemos visto el diagnóstico, porque tiene diagnóstico médico, tiene historia clínica, tiene todo, porque aparte fue un paciente que ha estado internado más de una vez con sonda nasogástrica, hoy tiene botón gástrico, porque ya la sonda se le ha salido tantas veces
que los médicos han decidido hacerle un botón gástrico. Entonces se le puso un botón, o sea, se le hace, o sea, el botón gástrico es un agujerito que se llama estoma, en la parte del estómago, y a eso se le pone un botón. Se le saca, se le abre, se le levanta el botón. ¿Vieron como el botón de las pelotas inflables? Que uno sopla y después lo mete para adentro. Bueno, así es el botón gástrico. Se le levanta la tapita, se le coloca la sonda, se le pasa la alimentación, la hidratación y después se le saca la sonda y se le tapa de nuevo. Y todavía le siguen dando alguna que otra vez algún alimento por boca. Que cada vez que lo hacen a mí se me cripan los pelos de la nuca porque en realidad es un paciente que no puede comer. Si no, no le hubieran puesto botón. O sea, y cuando uno habla con la hija, yo el otro día hablando, porque la vi, yo estaba ahí, la vi justo dándole un flan, y no sé qué cara puse, porque me dijo, vos no mires, porque yo sé que a vos no te gusta. Digo, no, a mí primero, a mí el flan me fascina. Después, no pasa porque a mí me guste o no me guste, pasa porque él, si tiene botón gástrico, no necesita comer por boca. Es más, es peligroso, si no, no le hubieran puesto botón. Y la hija me contesta, no, porque el botón no se lo pusieron por eso, se lo pusieron porque no tomaba agua. Bueno, listo, ya está, no decimos más nada. ¿Por qué? Porque no tengo por qué yo traerla a la realidad de los pelos. Si su mente le está indicando como mecanismo de defensa que el padre tiene un botón porque no le gustaba tomar agua, bueno, yo ya no puedo hacer más nada. Lo único que puedo hacer es yo, en lo personal, negarme a darle de comer. Y si en ese momento se descompone por su culpa y lo mata ella, o sea, usted por más que esté al lado no tiene nada que ver. Yo me hago a un lado. Ella sabe perfectamente todas, o sea, las dos hijas y la esposa saben que las asistentes no le damos nada por boca. Y cuando ellos le dan, nosotros nos corremos. O sea, no es responsable. A mí no se me va a broncoaspirar, a las asistentes del equipo tampoco. Se les va a broncoaspirar, ojalá que no, obvio. Pero si llegara a pasar, no va a ser por nosotros. A ver, ¿me da bronca? Sí, obvio, porque yo estoy para cuidar al paciente y para darle una mejor calidad de vida. Pero no es mi papá, es mi paciente. Y la familia, en definitiva, es la que toma la última decisión. Pero también puede ser como muy doloroso para ellos, entonces por eso... Pero es que muy no, es recontra doloroso. Por eso la mente forma el mecanismo de defensa. Por eso la mente lo niega. Porque chocarse con esa realidad es doloroso. Obviamente es doloroso. Sí, Gaby, ¿querés decir algo? Sí, pero yo digo, no, qué inconsciencia, porque está pensando en ella, en lo que ella no puede asumir. Y si lo mata, ahí va a ser un gran problema psicológico para ella después, porque lo que no afronta es el riesgo que corre. Es que no Es lo algo va. increíble. ¿Sabes qué pasa? Que si llega, ojalá que no, pero si llega a pasar eso, tampoco asumiría. Tampoco lo va a asumir. O sea, a ver, el hecho, por ejemplo, que lo quieran hacer caminar. O sea, y no hay que hacerlo caminar. Uno tiene mecanismo como para decir, bueno, está bien, vos lo querés hacer caminar, no hay ningún problema. Cuando vos te vas, yo lo voy a hacer caminar, te prometo que lo voy a hacer caminar. ¿Caminó? Sí, un montón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, a ver, uno le dice, mira, ya no está para caminar. Yo lo levanto a él cada vez que yo voy, yo no voy todo, mañana tengo que ir porque el asistente me acaba de mandar un mensaje que no puede ir, así que voy yo. Cada vez que yo voy, cuando yo lo levanto, es levantarlo silla de ruedas, sofá, silla de ruedas, y ya lo estoy, a ver, ya decidimos con el equipo de no hacerlo más una sola persona, tiene que haber dos, porque ya el hombre, o sea, ya no, o sea,
es una persona muy pesada, no se puede poner erguido. Le hablé con la mujer y le dije la posibilidad de una grúa para transportarlo. No, y si le da miedo y si no le gusta, o sea, hay un mecanismo de negación totalmente activado por parte de la familia. Bueno, nosotros podemos hacer hasta ahí. ¿Entiendes? O sea, la profesión nos da lugar hasta ahí. Si la familia dice que no, es no. Si la familia lo quiere hacer, bueno, que lo haga la familia. Yo voy a estar tranquila que profesionalmente hice todo lo que estaba a mi alcance. ¿Se entiende? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? ¿Alguna pregunta? Profe, y un diagnóstico temprano y todo lo que es la parte de la atención al paciente, ¿puede retrasar en llegar a la quinta fase un poco más? Todo lo que tenga que ver con la estimulación va ¿sí? a alargar el desarrollo, por supuesto. ¿Sí? Nosotros seguimos, o sea, nosotros tenemos que hacer, desde el momento que entramos en la casa del paciente, estimulación cognitiva total y absolutamente siempre. Así esté en la fase 5, voy a seguir estimulando. Nuestra tarea lo que hace, o sea, tanto la estimulación cognitiva como la estimulación, el reinsertarlo en la sociedad, el hacer actividades, el tenerlo conectado lo más que se pueda. Lo que hacemos con eso es ir alargando los tiempos. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a ir, o sea, el paciente no va a llegar a la fase 5 así nomás, porque nosotros vamos a tratar por todos los medios de que llegue lo más tarde que pueda. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es que no llegue. Desgraciadamente no podemos, eso ya sería hacer milagros. Si nosotros pudiéramos hacer eso, curaríamos a los pacientes. Nosotros no curamos, no curamos. ¿Sí? Nosotros paliamos los síntomas con la medicación que le dan, ayudamos a que tarde un poco más en desarrollarse la enfermedad, estamos todo el tiempo estimulando, estamos conteniendo, ¿sí? Pero más que eso no podemos hacer, pero que retarda los síntomas, sí, totalmente. Sí, en todas las patologías nuestra tarea es retardar los síntomas. Es que esa enfermedad le va a pasar por encima en algún momento, pero con nosotros le va a pasar más tarde. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien que me quiera hacer otra pregunta? Así me tomo 2 mates seguidos. Está frío esto. A ver, para la familia enfrentarse con esta enfermedad no es fácil, ¿sí? Y se pone este mecanismo de defensa de la negación. A ver, no van a decir esto, a ver, lo que sienten es esto no es real, ¿sí? Y van a poner este tipo de excusas. Mi papá está cansado, mi papá está vago, mi papá no tiene ganas, mi papá está renegado, ¿sí? El tema es que enfrentarse con esa realidad duele. Sobre todo para los hijos. A ver, para los hijos por un lado y para el cónyuge también, ¿sí? Porque, a ver, es el compañero de vida. Teóricamente, por ejemplo, en algunos casos, nosotros tenemos muchos pacientes de la colectividad. Las mujeres de la colectividad tienen la particularidad de ser las esposas, ¿sí? O sea, tienen que estar y morirse al lado del marido, ¿no? Esta mujer me decía, yo voy, o sea,
yo nací para ser esposa y madre y me voy a morir siendo esposa y madre. ¿No? Con esto que quería decir, que nos costó un montón lograr que ella se corriera del rol para que nosotros pudiéramos entrar, ¿no? De hecho, hoy todavía, que es un paciente que requiere 24 horas de asistencia, estamos 20, porque hay 4 horas en las que ella necesita estar con su marido, a solas. Bueno, nosotros lo respetamos. Mientras no lo quiera levantar de la cama, lo respetamos. ¿Se entiende? Porque, y al principio, antes de que ella entendiera que él necesitaba 24 horas, hemos entrado y los hemos encontrado los dos en el piso porque él se había caído y ella se había caído con él. A él en el piso y ella tratando de buscar a alguien que lo pudiera ayudar a levantarlo. Él en el piso y ella llorando en la otra habitación porque el marido estaba en el piso, ¿sí? Pero cuando uno le decía, mirá, tu marido, vos necesitas ayuda, ella te decía, no, yo puedo. No, yo puedo. Y es el día de hoy que, si supónganse, algún asistente tiene algún problema, ella misma, y ella tiene la misma edad de él, tiene 74, ella tiene la misma edad. Ella te dice, no, con que lo dejes cambiado, yo después le paso la medicación, yo le cambio los pañales, vos déjalo acostado. O sea, es como que se niega todavía a que el asistente haga un 100%. Y ella está así mirando qué es lo que está haciendo el asistente. O sea, costó un montón que ella lograra asumirlo y todavía no lo terminó de asumir. Y las hijas tampoco. Por eso nosotros también nosotros somos un puente. ¿Sí? El acompañante es un puente entre la familia y el paciente. Nosotros somos lo que le explicamos con mucha amorosidad, mucha asertividad, lo que el paciente está demostrando, pero la familia no puede ver. ¿Se entiende? Con tenemos que ser súper cautos. Somos una especie de educadores, ¿sí? Porque nosotros tenemos la experiencia como para explicarle realmente con términos menos técnicos que lo que le puede explicar un médico, qué es realmente lo que le está pasando al familiar. Es una manera de educarlos, ¿sí? Y contenerlos, porque hay que contener a la familia también. Siempre detrás de un familiar enfermo hay una familia que está rota, rota emocionalmente, rota económicamente, rota estructuralmente. ¿Sí? Cuando el paciente comienza con estos trastornos en el movimiento, tenemos que ser nosotros los que le digamos, mira, mejor sacá esa mesa ratona que tenés en el medio del living, porque tu marido quiere pasar, se va a romper la cabeza con la punta de la mesa. Mejor corre, ¿por qué no sacás esa alfombra que pusiste en la cocina? Porque la va a pisar y se va a patinar. ¿Por qué mejor no sacás esto? Y así, ¿no? Porque también hay una reestructuración en todo lo que es el domicilio del paciente. Y mucho más cuando el paciente comienza a necesitar silla de ruedas. O sea, ahí es como que hay que correr todos los muebles porque la silla de ruedas no pasa. Llega un momento que el paciente no puede seguir durmiendo en una cama de 2 plazas. Y eso cuesta un montón, porque, a ver, no es lo mismo de repente cambiarle el pañal en una cama de una plaza o en una cama ortopédica donde la altura de la cama está en mi cintura y yo no, a una cama de 2 plazas donde yo lo tengo que mover a él para un lado, moverlo a él para el otro, no tengo contención del otro lado porque la cama es grande. ¿Se entiende? Y muchas veces se niegan a tener que modificar toda la estructura de la casa. Bueno, nosotros tenemos que hacerle entender que por la seguridad del marido,
por la tranquilidad de la familia, necesitamos reestructurar toda la casa. Entonces, ¿qué? Corremos la mesa ratona, sacamos las alfombras, ponemos las correderas en los baños. Esa es una de las cosas que les cuesta un montón. El tener que poner en las bañeras, ¿sí? Bueno, hoy por hoy el paciente ya no se baña más en la ducha porque tiene el botón gástrico y no se puede mojar. Igual el otro día me dijeron que lo pusieron debajo de la ducha, no sé cómo hicieron, pero bueno, creo que la enfermera, porque tenemos una enfermera en el equipo, le hizo todo un vendaje con papel film. Lo vendó todo en la parte de la cintura, entonces lo mojó y esa parte quedó seca. Pero bueno, todas esas cosas nosotros nos tenemos que encargar de hacerle ver a la familia con muchísima tranquilidad y mucha asertividad qué es lo que realmente está pasando. ¿Sí? Y con respecto al paciente, todo el tiempo estimular, todo el tiempo. Así yo vea que el paciente no habla, así yo vea que el padre, igual lo voy a seguir estimulando. ¿Sí? Yo con este paciente el otro día estuve 25 minutos diciéndole chau para lograr que me dijera chau. Yo no sé si en realidad, y eso yo se lo decía a la mujer, no sé si me dijo que chau para no verme más porque ya lo tengo repodrido porque yo estaba chau y le nombraba chau y él nada, chau. Hasta que al final me dijo chau. A ver, ¿es un logro? Es un logro. Logramos que él dijera chau. Después, obviamente, nunca más, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Que poquitas cosas, pero que el paciente pueda realizar algo, ¿sí? Hacer, no sé, una torre, jugar al dominó. No juega más al dominó, bueno, hacemos una torre y a ver qué reacción tiene, si la tira o no la tira. ¿Se entiende? Usar los dados, a ver qué hace con los dados. No puede jugar a los dados, bueno, pero por lo menos que los toque, ¿sí? Y ver qué hace con las manos. ¿Se entiende? Si ya no puede pintar, ver, igual le voy a poner las cosas para que pinte, a ver qué hace. Y de paso yo voy observando a qué nivel del deterioro está. ¿Se entiende? Pero siempre hacer algo. Jamás me voy a sentar al lado del paciente a esperar que se haga la hora para irme. Porque eso no es acompañar. ¿Sí? Hablando de hora. ¿Alguien tiene algo para decirme, para preguntarme? ¿O podemos dar por finalizada? Todo claro para mí. ¿Todo claro? Bueno, me alegro que sea así. ¿Sí? Bueno, ¿los puedo dejar ir en paz? Bueno, chicos, nos estamos viendo en la próxima. Chao, Gracias. profe, muchas Buenas gracias. noches. No, por favor, nos vemos.